Hola, soy Luis Maceijas y mi momento más emotivo y el que más me marcó fue cuando ganamos la Copa Colombia en el 2009. ¡Vamos! Hola a todos, ¿cómo están? Sesión número 18, estelar, con una estrella, un ídolo, no sé qué, muchas palabras. Hay mucha emoción acá, pero primero saludemos entre campeones continental, Así como darse la paz. Pocos pueden salvarse. Sí. Y también no es un programa apto para vírgenes continentales, entonces no vamos a herir susceptibilidades. Entonces... Voy a poner acá un aviso para que por favor los que son vírgenes continentales se salgan. Claro, como los programas de televisión, hay mayores de 15, Sí. claro. Los pequeños ya se pueden ir a dormir. Amén. Está bien. Pero sí, estamos con Seijas, digamos que pues, no hay que introducirlo mucho. Es uno de los ídolos más icónicos del club. Siento que es una historia de amor porque tuvo 3 fases en Santa Fe. Y siento que estaba mirando todos los momentos icónicos hoy de Seijas y salen todo. Es como que uno está en la foto y me falta alguno. Ahora, debo decir que yo, mi mente de marketing, tenías que haber dicho, bienvenido al episodio 20. Sí, pero bueno. Es que, Cucho, de hecho nosotros tenemos guardado. Pase. No, en verdad me siento un poco nervioso yo. O sea, es como que... No, en pues... verdad, yo eso lo agradezco mucho. O sea, yo agradezco mucho todo y tenía muchos años sin venir, tenía 3 años y medio sin venir. Y obviamente el cariño por redes, siempre está. Pero cuando uno viene aquí y sales al mundo real, porque las redes es una mentira, para bien y para mal, ahí en la calle es que te das cuenta y dices... se siente. No, es que, Es bravo. Es que es una locura. O sea, es una locura. Entonces, nada, contento de estar aquí. Soy fanático de ustedes desde siempre. Entonces, todos sonrojados. contento de que vinieron hasta acá. Gracias por trasladar todo el set y todo el tema. No, a ti que la historia básicamente fue, vimos una historia que estabas acá y fue como Seijas, por favor, veámonos ya. Voy a esta chía ya. Sí, también el stacker acá, Víctor, que era bien pendiente de eso. Solo vi la historia más rápida, al minuto. Fuiste el primero. Pero bueno. Además dice que tengo que borrar eso rápido. Pero la cara, la verdad, súper contento y pasar un rato agradable acá entre amigos, realmente, santafereños. Yo tengo una pregunta, quiero empezar como desde tus raíces, desde tus orígenes y de ahí viene tu segundo apellido. Ok. ¿De dónde viene el Gunther? ¿Cómo es? Bueno, mi abuelo fue alemán, era alemán. Alemán que nunca nos enseñó alemán, ni a nosotros, ni a mi mamá. Yo no tengo ni idea de dónde nació. O sea, era un alemán bien desarraigado. O sea, ¿no bueno, alcanzaste a conocerlo? Sí, Ya. compartí con él, pero digamos, a veces siento que hay otros... Venezuela es un país de muchos inmigrantes. Ya. Y hay muchas familias alemanes, portuguesas, italianos, y todos conocen o sea, pero mi abuelo en verdad era una persona que no se interesó mucho, y no lo digo de mala forma, en pasar como esa cultura, entre comillas. Mi mamá no hablaba alemán, o sea, y al final nosotros nunca hablamos alemán. Y hay una historia, cuando yo tenía, no sé, 16 años, todo el tema del pasaporte europeo, estamos intentando como a ver cómo lo sacamos. Eso me abría puertas y tal. Yo estaba en el Caracas Fútbol Club, que es dueño de unos alemanes, de la familia Valentina, que son unos alemanes de toda la vida. Y nos cuadran una entrevista con el cónsul, con la cónsul de Alemania. Y llevábamos todo, partida de nacimiento de mi abuelo, todo, Marca de cerveza favorita, alemán. Y nos sentamos. Y la primera pregunta que nos hizo la cónsul, ¿ustedes son alemanes? Y mi mamá, sí, va. Guten Tag. Ya. Pero ustedes hablan alemán. Y mi mamá, bueno. ¿Qué te dijera yo? Y la señora, bueno, pero alemán que no habla alemán no es alemán.
Y ahí se cayó toda la posibilidad Claro. de pasaporte, ¿no? Ahí quedó enterrada. Pero es un súper- súper también hablar alemán. Dificilísimo. Sí, no. Ni ellos mismos casi. Ni ellos mismos se entienden. Pero bueno, mi abuelo era de Alemania, llegó a Venezuela después de la Primera Guerra y se estableció ahí. ¿Y supiste por qué Venezuela? O... Bueno, porque en esa época Venezuela era un puerto cercano. Algunos fueron a bajo Buenos Aires y Venezuela recibió muchos europeos. Ya. Siempre era un punto un puerto de llegada de muchos de estos barcos. Y era un país rico en su momento. Tuvo Sí, mucho- sí. Podía la recibir economía mucha era muy gente. fuerte. La economía era Ya. fuertísima. Bueno, sigue siendo rico, solo que no la administran bien. No, Pero cortemos seguimos político. siendo ricos, Sí. pero ahora solo la Sí. tienen una. Sí. Poquitos. Unos pocos, muy pocos. Pero Gunther acá haciendo ayuda a mi amigo Gemini dice que es guerrero de batalla. A ver. Entonces, Uy. Ahí y se alinea salta la mucho a cegas, o sea, realmente es un El elegido, todo, es que... Efectivamente. Sí, Que ahí realmente. está Martín, el que hizo el diseño, grande. Saluda acá, por favor, Grande, Martín. Ahí está. Porque también te comiste mal de un momento duro acá. Sí, claro, sí. Sí, yo creo que al final, por eso siempre digo que Santa Fe y mi relación con Santa Fe y Santa Fe en general es como la vida misma. O sea, no es normal ser Real Madrid. Sí. O sea, no es normal ganar siempre. Eso Sí, eso sí, no es normal. La vida es Altos ganas, pierdes. Con Santa Fe muchos años se perdió por Sí. mucho tiempo, pero al final es eso. Entonces, cuando llegué lo mismo, o sea, temporadas buenas, malas, de repente buenas. Entonces, eso te va creando como un callo y al final es como la historia misma de que uno yo quiero educar a mis hijas así. ¿no? Claro. Que la vida tiene esos momentos y tienes que salir. Vivir a los Santa Yo Fe. pensé que la religión Vivir a los Santa santafereña- Fe, claro, sí, vivir a los Santa Fe. Por eso la vela la tienes allá en la casa. La tengo en la casa, mis hijas no lo entienden mucho, sobre todo la chiquita, pero allá está. Pero ahí van de a pocos. Sí. No, y aparte, lo bonito también de tu historia es que sin necesidad de ser bogotano, sin necesidad de ser ni siquiera colombiano, te apropiaste tanto de una identidad tan bonita como la santafereña. Sí. Porque sentiste como decir, no, acá me siento en casa. ¿Qué Yo no fue sé, lo que- bueno, primero hubo una conexión con la ciudad. Cuando uno llega a un lugar nuevo y está firmando con el equipo, probablemente el lugar donde vas a vivir tiene que gustarte. Sí. Ese es el primer paso para después atar cabos a otros lugares. Entonces, a mí, yo me acuerdo que cuando me llaman y me ofrecen venir a Santa Fe, en ese momento yo tenía mucho prejuicio por Colombia era guerrilla. Venimos tal. de un tema de seguridad bastante Bastante. pesado. Entonces, cuando me llaman, yo le digo a mi gente, no, ni loco. Déjame aquí. Aparte estás en el Táchira, que también es un buen equipo. Exacto, y era joven, estaba jugando, o sea, X. Hugo Prieto, en ese momento, era la persona que era el dirigente que estaba encargándose en ese momento de las contrataciones. Me dice, mijo, venga, mira, hacemos si te gusta bien, si no, no pasa nada. Claro, era diciembre y Hugo Prieto Pillo me llevó a la zona T. Diciembre. Sí, claro. Lleno de luces. Oye, En lo que pusimos pie en la zona T, yo le dije a mi representante, aquí es. Entonces, nada, terminamos firmando. Y en verdad creo que ahí empezó todo. Es como que estaba muy, muy cómodo en la ciudad. Después, bueno, empiezas a entender la historia de Santa Fe, empiezas a entender qué tipo de ídolo tuvo Santa Fe y después empiezas a decir, bueno, yo tengo muchas de estas, digamos, características dentro de mi personalidad sin que esto sea así algo hecho, ¿me explico? O sea, ya yo era un tipo guerrero, ya era un tipo que me caracterizaba por eso. Gunther. Exacto. Gunther, sí, tal cual. Entonces empezó, y creo que desde que empecé a jugar aquí hubo esa conexión con la... Y aparte comenzaste súper rápido. El primer partido acá en Bogotá, gol. Primer partido Contra nacional, asistencia. Sí. Casi asistencia. O sea, puse a Leider, pasé el gol, Ospina era el arquero, se la Sí. quita y Tolosa la mente. Entonces ahí ya empecé como, me agarré confianza.
Y después aquí contra América el gol. Y, El sí, Y es que no fue un zapatazo cualquier gol, es es que fue un increíble. golazo. sí, sí. Entonces, sí, empezó todo muy bien. En verdad que las primeras impresiones de la hinchada conmigo fue como... Y bueno. llegaste con Bielma. Yo llegué con Bielma, llegué con Aquí Anchico. armaron el Ferrari, que fue Cuando armamos el Ferrari, que el Ferrari se pinchó. se quedó Bueno, sin- aquí. Se quedó sin gasolina, sin gasolina extra. Claro, sí. Pero al final termina siendo la base de después del equipo. Se fueron muchos, pero 5 o 6 que llegamos ese 2008, terminamos siendo pues jugadores que estuvimos muchos años en el equipo. Ya. Entonces, Sí, y de hecho tú llegas en un momento que era como la construcción a la época dorada, ¿no? Exacto, claro, fue el comienzo. Santa Fe del 2007 quedó último. Veníamos, eso iba a decir, veníamos de un campaño que casi peleamos descenso literal. Que fue mi primera impresión. Yo me acuerdo que me dicen Santa Fe, yo sabía que Santa Fe era un equipo importante. Sí. Y me meto en internet, había internet ya en esa época. Me meto en internet, último y yo. ¿A dónde me metí? ¿A dónde mierdas voy a ir? Dije, y entonces ahí hablamos con él y me dicen, no, es que por eso están reformulando todo, quieren hacer proyectos. Y es que fue un cambio casi del 70%. Llegamos como 15 jugadores. Estaba Otálvaro, Anchico, Vilcocho, Maxi, Flota, Vuelve yo. Otálvaro llegó como una promesa con Daniel Bridge también, que era un mono Bogotano. 10. Sí, mi hermano, jugaba con el 15. Jugaba muy bien. Entonces fueron muchas caras nuevas. Julio estaba volviendo. Se rumoreaba que Leider se iba ahí. Pecoso dijo que Leider se quedaba. Sí. Entonces se armó un grupo chévere. Y yo agradezco mucho haber compartido con Leider. A mí fue... ¿Cómo fue eso compartir con Leider y también con el Pecoso? No, el Pecoso es el mejor. El Pecoso es el mejor técnico y el que más mensajes te dejaba yo creo que sin querer te dejaba mensajes, o sea, pero él era tan coloquial en su manera de De expresarse, transmitir de transmitir mensajes. que Era un Yoda. Era más o menos, exacto, era una cosa así. Entonces, justo ayer que estábamos con Omar y Maxi y Julie, Omar no lo tuvo, pero nosotros sí, nos cagábamos en la risa las historias. Había una historia que él siempre nos contaba, que él decía, él era lateral, y entonces él decía que cuando él era pelado, había un entrenador que le decía, no, hijo, es que usted juega porque tiene personalidad. Y él decía, yo no sabía que era eso. Pero yo iba y venía. Entonces, no, éramos muertos de la risa. En esa época teníamos una psicóloga deportiva y esa señora, pobrecita, ¿no? Ella armaba toda la vuelta, la charla, el poder de la mente, ¿sabes? Visualicemos, una hora la señora dándole y todo. Y terminaba la charla y llegaba el Pecoso. Yo solo creo en 3 cosas. Y la pelada atrás aquí que... Pues. 3 cosas. Dormir bien, comer bien y entrenar bien. El resto, mierda. Julio nos contaba que cuando había peleas en el camerino, les ponían guantes Yo, de boxeo. esa me llegó, esa no la viví yo. Pero hubo una historia que no sé si es un mito urbano, que supuestamente él hacía eso y que una vez un jugador se los dio a él. Y parece que le dio, o sea, que lo noqueó al viejo. Pero no sé, no me acuerdo qué. Y no sé si será verdad o tiene mucho picante. Mito la historia. urbano, sí. Debe ser un mito urbano. Pero esa es la historia. Pero con Pecoso yo me reí, aprendí. El Pecoso me dio la confianza. Yo tenía 20 años. Cuando llegué era digamos, una promesa. Y él de una me mandó al ruedo y bueno, con Leider... Yo me acuerdo de Leider del Mundial 94, entonces, Claro. y de Racing de Santander. Yo seguía, mi papá coleccionaba las revistas Don Balón. Ya. Entonces, mi hermano y yo éramos de pequeños Don Balón. Y Racing de Santander aparecía y aparecía Leider. Entonces, para mí era como, puta, voy a jugar con Leider. Entonces, después salía el rumor que se iba y yo no, y se quedó. Y me acuerdo, a mí me da nervios, estaba al lado de Leider. Ah, entonces O sea, nos entiendes.
A mí, claro, no, sí, 100%. A mí me daba nervio por la figura de Leider. Claro. Y yo era pelado y entonces, claro, ya después empiezas a conocerlo y entonces Leider siempre se metía conmigo, que el niñito bonito, que no sé qué. Entonces... El Gunther. Sí, y al final compartir con un ídolo como Leider para mí, creo que eso me ayudó a mí a entender mucho también de qué iba la historia y de qué iban los valores de Santa Fe. El ADN. El ADN. Estar ahí con Leider a mí me ayudó a entender mucho eso. Porque Leider es muy tierno, pero mentalmente es súper fuerte. O sea, el man en el campo es un animal. Claro, es un animal, pero después te habla. Mira, negro, te quiero. Pero de hecho, si no estoy mal, creo que el último gol que hizo Leider fue con asistencia tuya. Contra Equidad. Qué vaina tan Otro hermosa. Es que están los momentos de yo acá tengo una lista de 10 momentos favoritos. Ahí te lo repasamos. Listo. Una foto hermosa. Esa foto. Mirándolo a él. Y Que el negro- Leider te hace así. Y lloraba, es que él se puso a llorar. Ese día el negro falló 25 millones de goles. Contra Equidad, que estaba... 25 millones de goles. Y claro, es ahí, al final, bueno, ese momento para mí, lo mismo, tenerlo con Leider, para mí significa mucho. Es que es como si hubiera sido un canterano, ¿sabes? Más o menos. Pero es que igual llegó Era un momento joven, que era muy llegó a los joven 20 también. años. Quizá no era normal contratar a un extranjero tan pequeño. joven. Claro. Bielma ya era grande, Maxi ya venía con ruedo. ¿Quién más? Creo que el otro que contrataron que no era tan conocido era Daniel Neckelman, Sí. pero también era mayor que yo. Yo era como el más joven de los extranjeros. Entonces, claro, eso hace que yo también... Entonces, estaba Jairo, también canterano. Jairo. Entonces, también hubo muchas cosas que a mí me dijeron, ok, este equipo va por aquí, esto es así. Es que sí, de todas maneras había una base fuerte, porque se quedó Leider, estaba Jairo, se quedó Pacho, estaba Nájera también. Estaba Pacho Nájera, Pacho Delgado Se había volvió. ido, sí, se había había ido llegado. y volvió. Estaba Pacho Nájera, sí. Y ahí Julio era selección Colombia, ¿no? Sí. Sí. Entonces uno decía, no, pues marica. Y capitán. Puedo chimbear acá arriba y allá me tapo. Claro, San Julio en ese momento. San San Agustín. Agustín. San Agustín, sí. Siguiente momento icónico es gol contra el Real Madrid. ¿Cómo es eso? De un momento a otro estar en Táchira y venir por la zona T, te quedas, te va bien. Y el hijo va a jugar contra el Real Madrid. O sea, ¿cómo fue ese día para ti? El día del partido fue, bueno, vino mi mamá, me acuerdo que vino unos tíos de Estados Unidos. Había amigos de Venezuela, demasiado. Real Madrid es muy popular. La liga de España es muy popular en Venezuela. Ok. Por la misma inmigración, había mucho español. Entonces, en ese momento, habían vuelos de Avianca, Caracas, Bogotá, eso es una hora, eso es nada. Había mucha gente de Venezuela. Y me acuerdo, había un amigo que lo vimos, él se estaba quedando en el mismo hotel de nosotros. Entonces, antes de ya un par de horas del partido, lo veo en el lobby y me abraza y me dice, bueno, suerte, vaina. No creo que vayas a hacer gol. Por mis 2 hijas me dijo así. Y yo como que... bueno, dale. Y creo que cuando hice el gol, lo primero que me acordé fue de ese perro. güey. A ver, le he hecho así. Pero bueno, fue un momento, en verdad fue muy chévere. El estadio, el ambiente, a ver, esos mods. Yo por lo menos crecí viendo a Raúl. No, es que un día estar jugando en la PlayStation 1 y después en la PlayStation 2 también ya era esa época. Claro. Y después está creo dando que la- Raúl no aparece en la Play. Sí. Sí, aparecía. Sí, eran idénticos, Sí. cuadrados, idénticos. Y para mí específicamente fue Raúl, porque crecí viéndolo. A los Galacticos. Y yo era muy penoso y me daba demasiadas cosas. Yo nunca pedí camisetas en mi carrera. Nunca, Ok. nunca. Me daba... Y aparte también mi naturaleza competitiva, perdimos el partido 2-1 y yo, ¿qué voy a pedir camiseta? Nada, me voy, ¿sabes? Claro. Pero fue bonito, en verdad fue un momento. Y aparte hacer el gol, pues, imagínate. No, queda grabado. Queda grabado, exacto. Entonces fue... Bueno, pero la preparación para ese partido... No, ¿Qué fue? fuera el bolillo, el técnico, con el bolillo era todo relajado. No, Ok. no había- Muchachos, vayan, diviértanse. Futbolista. Aparte, Entonces- aparte el chico es un canchero como hace el pase, ¿no? Que No, voltea ese fue para- Bernal. perdón. Bernal. Como voltea la cara. Bernal era canchero. Sí, Era pero... un jugador... Y como voltea la cara es...
Y uno dice como, puta, la jugada ya llevaba mística desde ahí. Ese movimiento. Y aparte yo pateo con la derecha, fue todo raro. Creo que fue mi primer gol con derecha, una cosa así. O sea, primiste todos los botones y ¡pa! No, yo ni pensé, claro, eso. Claro, exacto. Pero yo creo que los que no vimos ese partido en vivo, no entendemos ese partido realmente. Yo me acuerdo de niño yo buscar partidos de Santa Fe Barcelona y no aparecía nada. Cuando yo buscaba Santa Fe Real Madrid y de Cejas metiendo el gol, yo pensaba que era como. No entendía. De verdad. Sí, eso es fake. Y cuando jugamos la Champions. No, pero claro, ahorita los medios han cambiado un montón y pues el acceso a la información es muy fácil. Mucho más fácil. En ese momento se pareció el país. Sí. O sea, se pareció el país literal. y todo era hacia ese partido. Claro. Ya, hasta un helicóptero rondando el campín. Todo, claro. O sea, una vaina loca. No Además que el video que yo veía era como el gol de Luisma con Linkin Park de fondo. Entonces, Sí, había un pelado que los editaba. ese. El día. Y el pelado grababa con la cámara cuando llegó el bus, que sea que él montaba todo el video, ¿se lo has visto? Sí, yo he visto. Claro, en esa época eran muy pocos los que lo hacían. Y entonces era fácil como... No, pues que donde tener un monetizaran recorte en no era ese tan momento. fácil. Claro, en ese momento era jodido. Pero en verdad que fue un momento muy chévere. Lástima, perdimos. Y el partido se nos va en 10 minutos. 2 goles de Van der Vaart de tiro libre. Y debutando. Creo que Julio puede haber hecho más, pero bueno. pero bueno, en verdad fue chévere. Siguiente momento icónico, así recapitulando, es Copa Colombia. Y ahí es cuando puteas a Julio. Pues no lo puteas, le dices... Usted lo tapa, hermano. Usted lo tapa. Pero porque es un enfermo, o sea, es un Gunther. Vamos a ir acá a este podcast, Gunther. Ese momento. Pero yo creo que todo ese año. Es que fue un año. Ese año difícil. y sobre todo en lo personal. Porque yo no jugaba, yo no era titular. En ese momento el técnico era Basílico. Y el profe es uno de los tipos con que yo más he chocado. Ok. Es de los tipos con que yo más saqué mi lado más rebelde, que no me enorgullece, pero... Y no era que no me entrenaba, no era porque... No era eso, era yo le sacaba... Como él me sacaba la piedra a mí, yo le sacaba la piedra a él. ¿Pero por qué? Era ¿Su el estilo era muy temperamento. conservador o qué? No sé, yo quizás no entendía algunas decisiones que él tomaba, Ok. no me ponía a jugar y me emputaba, era como esa época mía. Pero Aparte, eras muy pelado. era muy pelado también, en 2009 tenía 21 años, Claro. 22. En esa época estaba la Copa y en la Copa jugaban los que no jugaban la Liga, entonces era mi torneo. Entonces yo ahí jugaba, hice gol a Cúcuta, hice gol a otros equipos, a los primeros contra... ¿Cómo se llamaba el equipo que jugaba en Compensar? Academia. Un gol allá en Compensar de la 68 en la era grama artificial. Mientras los pelados ahí entrenaban. Algo así, claro, Porque era academia safe. era rarísimo, sí. Entonces, claro, yo jugaba. ¿Qué pasa? Llegamos contra Cúcuta, que le ganamos 4-0 aquí, si mal no recuerdo. Yo hice gol ese día y me voy a eliminatoria. Y el partido de vuelta, yo lo estoy como medio siguiendo y Cúcuta ping. 5-1 fue, creo. Y llegamos a penales. Y yo dije, güey, puta, no quedemos fuera porque es que me quedo sin fútbol. Claro, me quedo sin fútbol, me quedo sin jugar. Y ganamos por penales. Y vuelvo, y entonces, claro, sigo la Copa, sigo jugando la Copa. Omar creo que en ese momento también se lesiona porque Sí. él termina jugando la final. Infiltrado, no sé qué. Y yo cuando ya no tenemos chance en Liga, o creo que ya estamos clasificados, estamos jugando como en semifinal, cuarto de final. Y yo decía, este man me va a sacar, y va a poner a uno de los que juegan. Pero, y eso se lo doy al profe, me respetó el puesto. Él en Copa me dejó. Semifinal era contra Nacional, ¿no? Contra Nacional, exacto. Es más, yo no hice gol. Pues que los tenías de higos. No me acuerdo, yo sé que él hizo un gol de rebote. Claro, sí, yo hice gol ese día. Un gol de rebote y después que hubo un gol rarísimo que Bernal va a trabar desde fuera del área y le hace autogol a Julio. Es un gol rarísimo ese partido. Y el profe me mantuvo. Claro, después, cuando quedamos campeones, venían los cuadrangulares. Y yo decía, puta, me va a sacar. Y me dejó. Pero bueno, volviendo entonces esa copa para mí tuvo mucho significado. Y la final fue una locura. Ayer hablábamos de eso con el chico. No. A Julio, el chileno, lo echan.
Y el Uno chino jugaba menos. un montón. Jugaba un Pero montón, tenía un pero... genio. Pero se caetaba la cabeza muy rápido. Era como un Explosivo. chihuahua, era chiquitico, Medio peleón. de la sub-20, sí. No joda. Sí, agarró la sub-20 de Venecia. No, echan a Julio, teníamos un gol menos y nos hacen gol. O sea, era como que... 2 goles a... Puta. Pero es que. Una catástrofe. Y aparte de Omar, sin una uña, ¿no? Dicen que. No, Omar, y ese día, hablábamos ayer también, Marucha Gómez, Mario Gómez la Sí. rompió ese día. pero Mario Mario, jugaba de los mejores partidos. Mario, de los mejores partidos que hizo Mario en la historia fue ese. Y claro, Omar salva la partida, todos, pero bueno, Omar termina haciendo el gol y en penales y yo decía, no se nos puede ir. O sea, era mi primer título a lo personal y después, bueno, que igual en ese momento era como que la copa, pero igual significaba algo. Teníamos una sequía larguísima. Exacto, envío, claro, sí, total. Entonces, y me acuerdo, Anchico botó penal, la tanda de penales fue una parida. Es enorme esa vaina. Fueron como 8, una cosa así. Es más larga que el coso del camino de Dragon Ball Z. Pero El sí, camino ese título significaba mucho. Sí. O sea, 2009 pesado, pero 2010 te fue bien porque jugamos Sudamericana. Me fue muy bien con Otero. Y esa banda de la Y creo que para mí, esta es una opinión muy personal, mucha gente, claro, yo no estuve en el 2012, pero para mí el 2010 es el equipo que mejor jugaba fútbol. Sí. jugaba mucho. Pero comenzamos acá, Copa Sudamericana con Deportivo Lara. Con Deportivo Laja, que habíamos perdido 0 allá y lo remontamos 4-0 aquí. 4-0. Y es increíble porque ese fue el momento que el equipo económicamente se desboronó y no cobramos nada por 5 o 6 meses. Fue una locura. Y fue cuando como mejor jugamos. Es que Mario González en el medio, Bernal, yo, Anchico, Omar. O sea, era el poder de la amistad. Sí, 100%. Eran las ganas de sacar el barco adelante. Eran las ganas de hacer algo. Y me acuerdo, jugamos muy bien. Además, Nosotros estaba hubiéramos Torres en el medio, clasificado. Estaba Daniel, claro. Estaba Daniel, peladito. ya. Estaba ¿Centurión no era el defensor? Centurión. Ya era llegaba y estaba Andrés después de Felipe, haberlo estaba traído Carlos del Valdés, estaba Pasto. Centurión. Centurión lo trajeron del Después. pasto. Uy, el esa lateral final. izquierdo. ¿Y esa no es la Noguera. primera? No, le Félix Le Noguera. pegaba. Le pegaban Morenito, muy sí. bien. ¿Y no es la primera temporada de Camilo Vargas? Ahí empieza Puede a alternar, que porque- titular Sí, puede sí, sí. ser. Cuando ahí empieza a alternar con Julio, que ya él empieza a tener más rodaje, porque igual en Copa, el partido del Cúcuta de los penales, lo Claro, tapa es que Camilo. Julio ya en la noche le costaba. Sí. No, mentira, Julio. Y ese para mí, ese 2010, si nosotros hubiéramos clasificado a la final, éramos campeones. Porque Once Caldas, Y ese aquí, fue un aquí robo. le habíamos pegado un baile que terminó 1-1 con gol de... ¿Sabes qué estaba en ese equipo? Palmira. Salazar. Y el único gol que hizo Palmira fue No más le tenía fe, mi papá no le tenía fe. Era como. Aparte, ese día, eso fue como Halloween. Y habíamos armado, en verdad ese equipo era muy unido. Era lo que nos tocaba, pues no había plata. Nos tocó hacernos nuestras reuniones. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una fiesta con la familia, de disfraces, de Halloween. Habíamos conseguido un lugar y tal. Y nosotros empieza el partido y Once Caldas nos hace gol y nosotros, puta madre. Y claro, en el camerino yo lo que pensaba empatemos el partido para poder ir a la fiesta tranquilos por lo menos. Y ese día hizo gol Palmira, pero no me acuerdo ni cómo, una cosa loca. Y yo celebraba, era pensando en la fiesta. Es que como dañar el evento. Y Palmira adentro no metí un respaldo. El hijo de puta, no. Bueno, y ese torneo hay un momento épico también, pues la foto con el suero. Quiero saber la relación que tienes con esa foto, porque yo he dicho que muchos hinchas rivales la utilizan como burla, pero yo veo, por favor, esa Pero eso es Eso para se marcar- burlan y hacen, o sea, eso están Sí, burlando, sí, pero sí. están llorando también. De rabia. Entonces, Pero es que ahí se ve, se ve el cariño. Yo creo que uno de los momentos que más describe todo lo que Santa Fe abarca después para ti es ese. O sea, el 100%. sentimiento, No, la eso fue- rabia, la impotencia eso que fue da, las horrible, ganas esa de noche todo. fue horrible. Aparte yo me acuerdo, yo pasé, a mí me dieron, yo tuve la contusión en la cabeza, Sí. o sea, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó en ese partido. Entonces, yo me fisuro la costilla, que eso es lo que me termina sacando, y yo paso esa noche con el dolor de la eliminación, yo pasé solo en la clínica
porque no sé si mi novia no estaba aquí, pasé solo la noche en la clínica. Porque mi mamá, me acuerdo, voló en la primera hora del día siguiente, pero llegó en la mañana. Pero yo toda la noche la pasé en la clínica en observación porque estaba con la contusión. Aparte que pues duraste en el partido ahí porque pues el Occidental estaba en remodelación por el Mundial. Todo era Y la eso carpa. Sí, polisombra ahí con una manta. Claro, no, esa foto, qué locura esa foto. Pero fueron unos cuadrangulares como 3 semanas de mucha emoción porque está la frase de lo importante es el escudo. Cuando Es se épica. va Águila que... claro. Está el gol de Nazarit, que Nazarit era un... A mí me Pues parecía un tanque ese hombre. Era tanque, sí. Y está la frase de Néstor Otero De la de arepa. tiene una arepa la puta Del profe Berrío. Nazarit lo metió al final. No, claro. ¿Ah, ¿te fueron esos cuadrangulares? Eso fue. Sí, Porque claro. creo que fue contra el Huila y 0-0-0-0 hasta el final. Nazarit llega, ¡pa! Claro, porque el primer partido le habíamos... Yo me creo que yo le hice un gol a Will aquí. No, pero no sé si era en Liga. Pero sí, Willa jugaba muy bien. Ese Willa jugaba muy bien también. Y eso tuvimos. Igual, esos equipos así que no son tan tradicionales en cuadrangulares cuando se meten son Sí, peligro. porque tienen buen grupo, porque vienen Vienen motivados. con la camisa Exacto. inflada. Pero ese para mí, ese torneo, si Wilder no hace ese gol, éramos campeones. No, es que... Once Caldas estaba, yo me acuerdo que Vizcarrondo era el central de Once Caldas. Ah, sí, y sí, sí. después en selección, compartiendo, ellos decían que ellos le daban gracias que era Tolima y no nosotros, porque ellos nos tenían como... No, y la hora de Santa Fe en ese momento estaba No. buenísima. Siguiente momento épico. O sea, ya lo hablamos, fue el 2011, que ya pues fue tu última temporada antes de ir irme. Sí, a sí. Bélgica. Sí. Que pues digamos que fue un año para otros santafereños doloroso por Copa Sudamericana y eso, pero ya te había ido. Sí. ¿Cómo te fue en Bélgica? Fue muy... El momento para irme fue el momento... yo había tenido otras ofertas y yo le había dicho al presidente que yo no me iba para ningún otro lado que no fuera para afuera. Pues. El equipo económicamente estaba mal, pero estaba como que empezando y era una buena oferta para el club. Y pues, deportivamente para mí era importante. Entonces ahí como que ya, presi, hagámosle. Y ahí me fui. Yo tengo una pregunta con esa. Pues, ¿es real que tú quisiste renovar para dejarle plata a Santa Fe? Puede que sí. Yo podía haberme esperado y incluso yo no cobré mi comisión. Ya. O sea, mi comisión yo no la cobré y quedó en el club. Eso es, creo que es lo más santafereño que es de todo. Sí, después, claro. y nunca después, digamos, no me arrepiento. O sea, en verdad que en ese momento creo que era lo que el club necesitaba. Yo sé que con esa plata pudieron normalizarse algunas cosas, porque hay muchas cosas que la gente no sabe, o sea, Les tocaba. tocaba duro, a Pastrana le tocaba duro, tener que manejar temas de proveedores, pagos de logística, porque el equipo iba bien, pero no había plata. Claro. Entonces era como que, puta, uy, otro viaje para Brasil. Y ahora cómo vamos a llegar. Claro, Qué chimba el partido en autobús, Brasil. Ahora cómo vamos a llegar a Brasil. Entonces, pero Bélgica fue una locura. Yo siento que ese paso por Europa te dio mucha madurez para la segunda etapa que volviste. Sí. Que ahí es donde hay una dualidad de sentimientos después que me retiro. Porque la gente siempre me pregunta como que, bueno, pero ¿por qué no te quedaste tanto en Europa? O sea, ¿por qué te quedaste tan poquito? ¿Por qué no te quedaste? Y yo digo, sí, yo me pude haber quedado tranquilamente. Pero es que era tanto, a mí me jalaba mucho, yo extrañé mucho, digámoslo así. O sea, todo, Bogotá, el grupo, o sea, todo, ¿sabes? Entonces, claro, en el momento que ya no salió nada interesante en Europa, que yo dije, no, yo pego la vuelta. Ya Santa Fe había quedado campeón en 2012. Yo dije, no, yo quiero estar. Aparte que tú en tus vacaciones viajabas y... Yo venía, venía a es los más, partidos. en el campeonato, en 2011, 2012. yo fui a ver, 2012, yo fui a ver Santa Fe Equidad en techo. Hay una foto por ahí mía en el... Que ese fue el gol de Bolita. El gol de Bolita. Sí, Gol de sí. Bolita. Claro, yo vine. Yo pude ver a Santa Fe en el torneo que quedó campeón. Pues yo venía de vacaciones siempre. Entonces, claro, eso, Europa a mí me dio... pude jugar Europa League, pude hacer goles en Europa League, pude pelear, pude jugar contra equipos importantes. La Liga Belga, en verdad, fue muy chévere. Estaba en uno de los equipos más grandes. Infraestructura grandísima, comodidades. O sea, en verdad, como que venía
De aguantar un poco de cosas, De aguantar sí. el agua fría en Tenjo, Sí. ese tipo de cosas. Agua helada. Agua muy helada. Y dije, esto... Y ojo, decía, esto es lo que el futbolista se merece, siempre. Claro. O sea, esto no puede ser una cosa extraordinaria, este debe ser la norma. Pero me la disfruté, conocí gente, conocí lugares. En verdad que fue muy chévere. Y es lo que dices tú. Ya después cuando yo volví, pues vine, me costó al principio, el 2014 cuando volví, me costó ritmo, ya había un equipo bien Consolidado. hecho, consolidado, Colita, era el equipo en su prime, ¿sabes? Y de hecho esa venía con una tromba, ya venía impulsado. Claro, venía de la semifinal de Libertadores. Sí. Venía con aura. ¿Ah? Ya estaba Wilder. No, ya Wilder, estaba sí, Wilder ya estaba. Wilder claro, estaba. claro. Yo alcancé a estar. compartir con Wilder. Pero él está como el primer semestre nada más. Sí. Y ahí... Después él se va, sí, tiene un tema ahí y se va. Pero sí, yo alcancé a estar con Wilder. Y entonces, claro, el 2014 había muchos partidos porque había Copa, entonces jugaba bastante, pero yo no era titular. Pero ya vinieron después 2 años de idilio, que fue Claro. el epítome del amor entre después del- Santa Fe y Seijas. Después del gol pero- a Nacional. El gol que más he penalti. gritado en mi vida fue ese. Gracias, de verdad. Bueno, hoy me entregaron un libro, no sé si lo han visto, Juan Villete. Que Juan es periodista. Ah, Sí. Villate. Sí. Me lo entregaron, que son como unas caricaturas, está espectacular en verdad, y él habla en un artículo ahí del efecto mariposa de ese gol. Sí, es que ese El gol... efecto mariposa de ese gol. Entonces, ese gol creo que para mí me termina de impulsar muchísimo, y también a nivel personal, o sea, en confianza, en sentirme importante dentro de algo que en verdad conquistaba el equipo. Pues. O sea, eso para mí fue importante. Pues ese fue tu milagro. Ese fue mi milagro. Luisma, pero en ese gol tú notas que Camilo se lo va a tirar o por qué sale esa corre? Es que se nota muy claro que tú antes de que Camilo cobre. Todos los penales nos los comieron. Sí, Yo me acuerdo, Sí, en Neiva. 8 creo. En Lo cobra Neiva, Camilo. inclusive lo cobra Camilo. Le Yo pega fui el esa gol vez- arriba. Sí. Es más, por eso es que lo cobra. Porque Otra venía, vez, venía porque a hacer. Omar había Sí, botado exacto. como 2. No ha entrado, creo que es récord y todo. 8 penales. Sí. Bueno, 9 con ese, porque ese penal Y se falla. salir campeón es un milagro. Y claro, ya todo el mundo nos daba por muertos porque había que ir a ganar Nacional. O sea, y Es que era Nacional difícil. venía de perder la Suramericana Con River. con River. Era complicado. Es más, y me acuerdo, yo no sé dónde vi, mentira. creo que vi el partido hace poco y nos prendieron el rancho los primeros 30 minutos. Sí, No sé, hay no sé una cómo- jugada de que pegan Cardona, el palo, pegan pegan todos los palos y no entró. Sí. Y yo me acuerdo que estaba en el banco y yo decía, no perdemos ni loco hoy. O sea, Es yo no esa sé suerte cómo- de campeón que uno dice. Sí. Y bueno, en verdad que ahí, después, bueno, Libertadores, ese también fue hermoso, ese semestre con Libertadores que llegamos a cuartos de final. A mí también me había quedado la espinita de no estar en Libertadores. Claro. Y en verdad que esa Libertadores teníamos un equipazo. Pues ese cuadrangular desde el inicio estaba potente, o sea, comenzamos sí, claro. con toda. Contra el Colo Colo le ganamos 3 allá y acá. el gol de Omar. Es que la narración de Rafa es como, va cansado, qué violinazo tan hijo de puta que le mete allá. Ya Omar aparte, venía ahí, aparte que venía digamos, cojeando. aparte que igual Santa Fe ese partido les pasa por encima, o sea, yo creo Sí, que sí, veníamos en verdad una tromba. Y después contra Estudiantes, Ese estudiante también era bravo. un buen equipo. Era Y bravo. siempre ir a jugar en Argentina es Siempre complejo. jodido. Creo que ese día 0-0 fue. O ¿En dónde? 1-1. En La Plata, no me acuerdo cómo. Creo que ganamos. Con Morelo creo que... No, hizo pierde 5 Santa Fe goles. 2-1. Morelos hace gol al 2-1 minuto. y ganamos 1-0 aquí Sí. por gol de visitante. 2-0 acá. 2-0 le ganamos, es verdad. Sí, Gol de 2-0 acá. visitantes con Sí. Lucas. Con gol Que de tenía Jamison antes- Rivera. Ajá, exactamente. Y después contra Inter, que ahí es cuando empieza. Ahí te contrata Inter. Ahí es, no ahí específicamente, meses después. Pero se genera el Pero impacto. sea, ahí ahí como fue- que. Pero no era tiro de esquina. No era tiro de esquina. Si no hubiéramos Obvio que pasado. no, obvio que no era tiro de esquina. Pero menos mal no pasamos. Porque no hubiéramos jugado Sudamericano. Hubiéramos ganado Libertadores. ¿O sí? No, sí, No, porque sí. en ese momento En se esa jugaba época Libertadores y se jugaba Sudamericana. Libertadores un semestre y Suramericana un Y semestre. el campeón de Libertadores entraba... Entrada Suramericana también. que- Sí, sí, sí. Pero ese partido me acuerdo que claro, vamos a Brasil y Porto Alegre es una locura.
O sea, es una de las ciudades más futboleras que yo he estado en mi vida. O sea, Gremio, Inter, en una ciudad de un tamaño súper pequeño, era una locura. Es que es un mix entre Brasil y Argentina. Eso, tienen esa... Los gauchos, los esa ga- chispa. tienen esa personalidad, lo veían así. Y me acuerdo que entramos al estadio, el estadio de Inter es el estadio más bonito que yo he jugado y que he sido parte, o sea, como este es mi estadio. Vos sos un amigo, Y me acuerdo que entramos a caminar y yo, no sé si le dije a Otálvaro, y yo le dije a Otálvaro, Otálvaro, jugar en un equipo de estos tiene que ser una chimba, le digo, tiene que ser una locura. Y bueno, manifestando. Y terminé. Por eso, deseen sus cosas. Sí, yo tengo una historia. Ayer estaba el profe Alexis García jugando ahí en donde Omar. Y Alexis es un tipo él es muy motivado, es un coach motivacional. O sea, Sí. él lee, él entiende muchas cosas. Y él siempre decía que lo que uno escribe lo manifiesta. Y yo me acuerdo, a mí me habían regalado un billete de $2, que son oficiales, pero son raros. Sí. Entonces lo tenía y cuando Alexis nos empieza a contar de esto, yo anoto un numerito, que no voy a decir cuánto era, pero anoto un numerito y le pongo los dólares. O sea, eran X cantidad de dólares. Yo lo tenía anotado, lo tenía en la cartera. Ahí está. Y cuando me compra Inter, Pues a las ¿Era la suma? era la suma. Es Es una locura. Yo voy a sacar el marcador. Venga, por mi madre. Ya saben. Fue una locura. Es más, yo se lo conté a Alexis y él lo contó cuando ya yo me venden y bueno, me despido y lo contó. Y en verdad ayer lo vi y me acordé, pero fue una locura. Ya saben, chicos, saquen el dólar de la Anoten. billetera y anoten ahí la cifra que quieren. Si sale, sale. Y si no, bueno. Pues, O sea, Una anécdota más. Milagros en la cancha y en lo económico. Qué grande, Luis Más. pero sí. Y en verdad, después, bueno, viene el 2015. Sudamericana que, uff. Que ahí sí 2014, Colita se va del club. Sí. Se va al DIM con Daniel. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Yo me voy a jugar la Copa América después. Sí. Yo de Porto Alegre me fui derecho a concentración de selección En Chile. en Chile. Me va muy bien esa copa y agarra Peluso. El presidente le dice, bueno, se fue Colitas y se fue Daniel. Y Peluso, yo había enfrentado a Peluso cuando fue el técnico de Paraguay. Le habíamos ganado por primera vez en la historia 2-0 en Paraguay con la selección de Venezuela. Y a mí en ese momento, fueron los mejores momentos cuando estaba en Europa, yo estaba volando. Y jugaba en la selección, yo jugaba de 5. Ok. Él me conocía ya. Y que yo se lo cuento y yo le agradezco la vida, porque en ese momento yo no terminaba ser titular. De afianzarte. Sí, o sea, jugaba muchísimo, pero no era todavía porque estaba Colita, porque... y se va, y Peluso le dice, Presi, solo tráigame un 5. Llega Gordillo. Solo tráigame un 5 que yo con Luisma tengo. Ok. Y claro, apenas yo llego a la Copa América, él me dice, es usted, hermano. Y eso para mí fue como, Te da el puta, respaldo. porque cuando se va a Colitas yo decía, bueno, y se hablaba que viene aquel y yo decía, pero puta, bueno, o sea, estoy yo, ¿sabes? Y Peluso para mí, eso me cambió. Y por eso ese 2015 para mí fue el mejor año de mi carrera. Prime. ¿Y ese también Mi fue tu prime en la selección venezolana? También, sí. Y eso, MVP de la Copa Sudamericana, 11 de América, o sea, cosas que para mí eran impensables, weón. Aparte era muy canchero porque entró metiéndole un gol allá a Nacional de Uruguay, ¿sabes? Un golazo. ¿Cómo es ganarle Independiente en Avellaneda? Esa me acuerdo, ese día fue. Hoy está mirando un video. Pero re canchero porque Que baila. el ruso Rodríguez nunca había errado un penalti. Nunca. Y el man estaba ahí. Sí. Pues comenzamos a joderlo. ¡Hijo de puta! No, lo que pasa es que el Y me ruso, sale lado. Tú también, hijo de puta. es que el ruso, él comete un gravísimo error. Él sale del círculo. Sí. Usted no puede entrar hasta allá. Claro, yo no puedo entrar al círculo, pero si él sale, yo me paré. Le puedes ir a esta mierda. Yo me paré así al frente. Se me paró encima, man. Entonces empiezan y ahí empezamos a joderlo y ahí no sé qué y ahí falló el gol.
Ahí falló el gol y el man, Bueno, yo creo que no, Rufai. Rufai lo No, tapó, no, no, pero siento tapó. que ahí mentalmente el man se quebró. No, claro, obvio. Nos dio papaya. ¿Se puede Nos dio saber qué papaya. le dijiste? No sé, ni me acuerdo. En verdad, ni me acuerdo. Es que no creo, no sé si le dije algo. Más bien fue eso, me paré al frente. Sí. Y él como que tal. ¿Le indispusiste? Exacto, y después Mesa también le hizo unas vainas. Y bueno, falla el penal y después de ese partido, yo he visto el partido otra vez, nosotros jugamos muy bien ese partido. Nosotros, es uno de los mejores partidos que hemos jugado. Y después el gol termina siendo como medio un error de él y tal. Balanta claramente quiere tirar un centro, le sale cualquier vaina. Grande Lady. Claro, pisó todos los botones, pero en verdad jugamos muy bien ese día. No, y con Personalidad. así se juega, con Yo no sé qué era personalidad. eso, pero jugábamos con personalidad. Entonces, después que otro momento, bueno, en Nacional, en Montevideo, el ambiente era una locura. Es uno de los ambientes más hostiles que yo he estado. Pues yo había ido a jugar a Uruguay en el Centenario. Sí. Y el Centenario es muy desplayado. Muy grande. Es muy grande. Sí, no es tan No, encerrado. Parque Central es así. Entonces, ese día para mí, yo nunca había jugado ahí. Y fue como... Tú como jugador, ¿cómo te preparas para entrar a la arena de juego, al terreno de batalla? Porque No hay mucho misterio. O sea, estás ahí, escuchas música, sales a caminar. Cuando sales a caminar medio ya empiezas como A dimensionar. a visualizar, no sé qué. Pero en verdad no tenía mucho misterio. Una vez que empiezas a jugar, dependen muchas cosas. Si te va bien o mal, un toque que hiciste bien al principio ya te levanta, de repente tienes un comienzo no tan rápido y te cuesta más como entrar en partido. o sea, es verdad lo que dicen jugadores de las sensaciones. Claro, Ok. 100%. Luisma, ¿y el estadio más hostil aquí en Colombia cuál es? Sí que uno sienta la presión, el ambiente. Bueno, Medellín tiene un ambiente. ¿El Atanasio? El Atanasio tiene un ambiente. ¿Pero cuando juega el Demo, cuando juega Nacional o cuando juega No, los dos. Yo creo que el Atanasio en general por su historia y creo que tienen unas hinchadas. Y también cuando es contra nosotros el regionalismo pesa un montón. Pesa un montón y yo creo que en esa época también Eran era los el dos, mini sí. clásico de los mejores equipos de los 5 o 6 años. Nacional Santa Fe. Entonces, claro, se creó medio esa cosa. Pero a mí donde más odiaba jugar era en el Metropolitano. Nunca jugué. ¿Por qué? ahí. No sé, el calor. calor. Es muy húmedo, yo siento esa vaina. Uf. Para mí, no hubo un partido bueno mío en Barranquilla. Nunca. ¿Ni con Venezuela? Ni con Venezuela. Horrible. Todos los partidos jugué horrible. Yo jugaría con Pora en mano porque Es que ¿Algún equipo de Medellín te ofreció algo? Casi como a Sí, Omar. Nacional una vez se acercó y es que tiene mucha billetera, o sea, es que es como... Y cuando... fue llegando, fue apenas, ni siquiera fue, después fue otro, pero eso fue apenas yo llegué, que esos primeros 6 meses me fue bien. Y era joven, no sé qué, y intentaron, pero... Pero desde el principio entonces te enamoraste de la ciudad. Sí, yo no como- me quería mover, o sea, para mí no había necesidad de moverme. Eso es una primicia de la hueputa, que a los 6 meses y no te quisiste ir. Sí. de hecho sí. Cuando llegaste a Santa Fe, ¿pediste la 20 o te la dieron? Yo la pedí y estaba disponible. ¿Y en Venezuela por qué no juegas con la 20? No me acuerdo, yo creo que cuando empecé a jugar con la selección, en eliminatoria no había más de 18, 19, una cosa así. Después sí la abrieron y yo primero yo jugaba con la 10, porque creo que Ricardo David jugaba con la 11, Gaby Urdaneta se había ya ido y me dieron la 10, pero a mí sinceramente no me... Y después agarré la 13 y ahí con la Chimba, la 13. ahí me quedé. No, y lo otro es que tú cerraste con Santa Fe en el segundo ciclo con la 10. Cuando jugaste con la Claro, Fortaleza. ese homenaje. partido, el homenaje. Ese momento fue... Ese para mí es el momento más épico de todo. Es como la culminación de todo. Después está la tercera etapa, que entre altos y bajos, la final que más me dolió fue esa, perderla, porque sabía que era la última chance que tenía de ganar algo. Ah, la de la pandemia. La de la pandemia. Pero para mí, Fortaleza es como que yo nunca necesité partido de despedida
de profesional Porque porque yo tengo ese partido. Para mí ese partido cierra todo lo que yo quería. Yo confieso que cuando hiciste el gol, lloré. Lloré. No, pues que un partido nostálgico triste porque uno era como... Claro, marica, claro. Aparte jugaron como el putas, o sea, todo el mundo, o sea, todo el plantel juega con un sentimiento Porque, increíble. sí, en verdad todo. Y me acuerdo que en la concentración Pastrana me dio digamos, una placa con todo el grupo. ¿Sabes? O sea, había un simbolismo. No, y cambiar el 10 con el 20 es como, Eso para mí fue brutal. es como Eso- si Goku y Vegeta que cambiaran. Es una foto, es raro, porque la gente, Omar es el 10, yo soy el 20, pero entonces lo ven y me acuerdo, yo le dije, no, Omar ese año no había hecho gol. Hasta ese momento. Sí. Y ese día la empalmó y hizo el gol. pero un golazo el hijo Y de yo le puta. dije, hermano, Es que quédese todos con la jugaron con 20. una mística del putas, Quédese con güey. la 20, weón. ¿De quién fue la idea? ¿De Omar o de quién fue esa idea? Creo que fue de Omar, nació así. Estuve en una entrevista, cuentas que fue como él Fue de hacerte el homenaje. Sí, como que, hey, vamos a hacer esto. Ya, marico, ¿cómo pasa? De esos detalles lindos de pana. Y bueno, estaba mi mamá, estaba mi familia, mi hija en ese momento. Bajaron a la cancha. Fue todo muy orgánico. Entonces eso tiene un simbolismo extra también porque nació de la gente, ¿no? Nació de que, ay, organicemos esto. Entonces ese momento para mí es... Aparte es muy Tony Cross, ¿no? Como que irse del lugar, pero irse jugando. Claro, irse en su claro. prime. Sí. Después vuelvo, pero creo que para mí ese momento... Pero bueno, brémoslo ahí. Porque hay otro momento épico. Es que es un enfermo. Como hacer un paneca en la final, Sí. en penales. Ya yo lo había hecho. Cabe destacar. No, en Bélgica. Yo lo había hecho primero aquí en un partido en el Estadio Techo. Un partido de Copa Colombia que no se televisó. Ok. Lástima. ¿Salió bien o salió mal? Salió muy bien. Después la hice en Bélgica y salió muy bien. La hice, pero es que en ese momento, ahí sí te digo que todo el tema de que uno no dimensiona porque estás con el estrés, la adrenalina, todo. sí. Es como que fue muy relajado. O sea, en verdad fue muy relajado. Y yo me acuerdo que cuando camino de vuelta, Otálvarito ¿Estás loco? me dice, usted es una gonorrea jugando con la plata de mis hijos. De la Qué bueno. Y después, claro, después yo lo veía en video y ahí me asustaba. O sea, ya yo sabía que había entrado, Pero pero muy yo lo fluido. veía y me daba nervio y yo no decía, no puede ser, güey. No, es que la vaina es que Omar casi se come el primer gol. Sí. Entonces todos Entran con la presión. presión. Así la picas y todos, pero ¿qué les pasa a todos? A mí lo que me daba miedo era que ese balón Nike era muy raro. Rebotaba mucho. No, y ni siquiera ese. No, ese el no. anterior. Era otro, el anterior. Acá tenemos indumentaria. Por favor. Era muy globo. Ese es el de la foto icónica. Gracias, Oscar. Era muy globo. Entonces, a mí me daba miedo levantarla mucho y que se me volara. Entonces yo dije, no, yo la hago pasito. Uy, pero fue muy Pasito. pasito. mismo. Pero usted no tiene corazón. ¿Eso lo planeaste caminando hacia el balón o ya Sí. cobra Luis Manuel? No, yo también creo que cuando vi que ese man se tiraba así muy... Uno también lee los Muy arqueros. actriz. Claro. Uno lee los arqueros. Aparte, es que era enorme, era como 2 metros el tipo. No era tan grande. No era tan grande. Ese Díaz era que era el arquero. de No era pronto tan era muy grande. grueso. Pero se tiraba muy aparatosamente. Entonces yo dije, no, este no se queda parado ni loco. Entonces ahí cayó. Después experimenté el otro lado de la moneda en Mateo Venezuela. gritando en oriental. ¿Qué está haciendo Luisma? Sí, yo viví esa final con Víctor y yo decía, ¿qué está haciendo? Pero lo celebré. Y después Leivin. El que mejor pateó el penal ese día fue Leivin. Sí, Ese qué fue golazo. uno de los penales más bonitos que yo he visto que alguien patea. Aquí entre nos, Lady me contestaba por Facebook. Pero sí, ese momento también es épico. O sea, No, estás loco. O sea, realmente estás loco. De hecho, sí, no lo pensé. de hecho, ahí sinceramente. esa sudamericana también es como el cierre a la foto de la costilla rota. Es como tú cargando la sudamericana. Es como- Claro. Ahora sí. que ahora dicen el aura, ahí eso es aura. El clímax, final feliz. Esa foto que la tomó Samuel, creo. Sí. Creo que es Creo que es Samuel. Toca preguntarle a Samu. A ver qué. Creo que es él. Esa foto
Sí, y el tema con la bandera de Venezuela. En verdad fue una locura. Y todo ese semestre ya me mencionaban lo del 11 de América, que ningún venezolano había entrado. Entonces yo como que, no, es imposible, weón. O sea, imposible. Es más, yo me acuerdo que estaba de vacaciones cuando me enteré de la noticia. Estábamos, hay una isla que queda ahí cerca de Venezuela, que está al lado de Aruba, Bonaire. Y fuimos de vacaciones ahí toda mi familia después de la Sudamericana. Que por cierto, después de la Sudamericana, al día siguiente, como uno está tan tensionado durante tantos meses, porque fue muy intenso, eran muchos viajes, miércoles, domingo, o sea, no Así parábamos. es que entramos peleando ese y peleando... Todo, perdimos final de Copa, Sí. perdimos en semifinal, o sea, Sí. llegamos peleando a todo. Era tanta el estrés que una vez que ganamos, tú liberas, o sea, tú... Descargas. Me dolía Qué dolor. todo. Entonces, bueno, nos fuimos a la playa y me acuerdo, yo estaba solo ese día en la casa porque mi mamá salió con mi esposa a comprar algo, no sé. Yo estaba solo en una hamaca y me llega una notificación y yo salto de la hamaca. Puede ser, huevón. Y reviso y no puede ser, marico, quedé. Y cuando volteo así, No hay nadie ahí. Claro. Ya cuando llegaron ya se había pasado la Es que, yo ya se los envié a WhatsApp. No, pero en verdad fue... sí, el 2015 es como... El top. El año top. Nos hiciste muy felices. Uf, Sí. demasiado feliz. ¿Recuerdas con Gracias, esa? Sí, esa la tengo bien guardadita, esa camisa. Bueno, después cumples tu manifestación, que vas a internacional. que Sí, que también fue un paso para mí. Siempre había soñado con estar en un equipo así, desde que lo enfrentamos en Libertadores. Como siempre me había llamado mucho la atención el fútbol brasilero. Yo cuando tenía 13 años jugamos un mundialito en Venezuela contra un equipo brasilero. Era la escuela de Zico. Ok. Yo les hice 2 goles, ellos me invitan a Río. Y mi mamá en ese momento me dice, bueno, vamos. A mí y a otro pelado. Vamos, entrenamos, me fue súper bien y querían que me quedara. Claro, mi mamá, está loco, 13 años. Ni se te ocurre. Empieza, más bien, dime qué es lo que necesitas para comprarte para el colegio el año que viene, que no te hemos hecho ¿sabes? Como que... Entonces, había un papá del arquero que era un abogado que tenía una casa grandísima. Le dice a mi mamá, bueno, pero quédense, que se quede todo el verano. Era como la época de vacaciones. De vacaciones. Que se quede todo el verano. Y yo, bueno, chévere. Y me quedé todo el verano. Todo el verano en Río entrenaba. Manifestando O desde sea, chiquito. Fue increíble, me encantó la experiencia, fue una locura. Cuando yo llego a Brasil, es como que me acordé de todo otra vez y digo, marica, cerré el círculo, Qué locura, en verdad. Y todo en Brasil fue una locura. O sea, todo en Brasil fue una locura. Aquí, para que la gente te parara en la calle, me tocó re mala, ¿sabes? Es como que tomó un tiempo. En Brasil está la exposición de los jugadores que yo llegué, por lo general, cómo funcionaba mi esposa y yo cuando nos íbamos a otro lugar. Yo llegaba, apartamento, casa, lo que fuera, compraba todo y después ellas llegaban. Sí. Y ya. En Brasil no pude hacer, yo le decía, mi amor, yo no puedo salir a la calle. Y Paula me decía, mi amor, no has ni jugado. Yo no había ni Pero jugado. también llegaba siendo 11 de América, entonces... Era eso- diferente. Pero me decía, pero... Está bien, mi amor. No quieres hacer un culo, está bien, ya voy yo. Yo, bueno, ya vas a ver. Del aeropuerto cuando llegues nos vamos de una a comprar cosas de Olivia que estaba bebé. Y en lo que entramos a una tienda y me decía, qué locura. El nivel de exposición, o sea, Brasil es otro monstruo. Claro. Es otro monstruo en todo, en periodismo, en crítica, en presión, en nivel de juego, en nivel de equipos. O sea, mis primeros 3 partidos fueron que sí, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo y Fluminense. Normal. Los clásicos. Y mi hermano me decía, ajá, ¿y cuándo vienen los fáciles? Aquí hay como 12 grandes, o sea, es imposible. Claro. Eso fue, y fuimos, yo me disfruté mucho
Porto Alegre. Fue una ciudad súper chévere. Conecté mucho con la hinchada al mismo estilo de acá, por manera de ser, por manera de vivir. Esa parte de que son muy gauchos argentinos también. Son muy pasionales. Ahí, son muy pasionales. Entonces, el equipo le fue muy mal ese torneo, pero yo fui el único que fui como el intocable. A mí no me puteaban. a mí ¿Pero no se me- fueron a la B o fue Sí, después? Sí, fue ahí. Ah, Esa es la Y, única. es que y tenían un combazo también. Y había un buen equipo. Claro, Alessandro no estaba. fue a River. A él se había ido a River y a mí me contratan. Después él vuelve a jugar en la B y yo jugué con él unos meses y después yo me fui a Chapecoense. Igual que lujo también jugar con D'Alessandro. Este es mi amigo que es Claro, hincha de bueno, River. Alessandro fue mi ídolo de niño. Uf, jugaba mucho. Claro, Es que, claro. es que O River. sea, ¿jugaste con tu ídolo Leider? Sí, Y Alessandro. Me tocó. No, pero es que jugaba mucho. En los 2000 era una vaina brava. absurda. Ese River era una tromba. Sí, sí. Él era. Imagínate la personalidad que tenía Andrés, que él con 20 años era capitán de River. Era una locura. O sea, si te Igual- pones a pensarlo, era una locura. No, ¿viste Igual como ese también- perro? Ah, qué pena. También que igual también es que se va a Aymar, se va a Saviola y tienen que buscar en la cantera un niño que... Sí, pero llena- igual no es Sí, normal. o sea, obvio. Sí, la sí, personalidad de él era. Le dio para ser capitán. Y por eso él fue a Brasil y de una team capitán. ¿Y qué tal fue Chapecoense? Porque te toca el Chapecoense post Después, claro, eso fue una locura. Eso fue bonito, pero fue una locura. Me llama el director deportivo que agarra esa papa caliente, Rui Costa, que había sido de Gremio. Ok. Y él me conocía por Porto Alegre. Y me llama y me dice, Luis, que estamos haciendo esto. Claro, en esa época los equipos no les cobraron nada a Chapecoense. Entonces yo iba, pero Inter me seguía pagando todo. Entonces voy. Yo no estaba jugando, quería jugar y le digo a Pau, mira, vamos a hacer la vuelta. La ciudad de Chapecó es un pueblo. No había colegio para los ¿En niños. qué parte queda Chapecoense? Eso queda en Santa Catarina. Santa Catarina es la playa, Florianópolis, Ok. pero es la parte de adentro, lo que está más lejos de la playa. Ok. Ya, No es muy bonito, la verdad. ya. Muy acogedor, pero no es muy bonito. No es turístico. Paula, cero. Paula se queda en Porto Alegre por el colegio, por todo. Y entonces, claro, yo me voy. Pero fue una locura. El tema del accidente. Empezamos muy bien. El equipo nunca había estado de primero. Nunca. Nunca había terminado una fecha 5 de primero. La gente tomaba fotos. Nosotros ganamos como que los primeros 5 partidos. Estábamos primero. La gente le tomaba fotos a la tabla. Después empezamos a caer y ahí nos empezaban a criticar y decían como que no jugábamos como los que se habían muerto. O sea, fue una situación. Claro, era Es que cargar fue- con fue- algo. fue- Era pero- duro. Era muy cargar con un peso duro. bien Después pesado. terminamos, claro, y el riesgo era, la meta era no descender. Claro. Esa era la meta era que el equipo se mantuviera. Y terminamos haciendo la mejor liga de la historia de Chapecoense. Quedamos sexto. Clasificamos a Libertadores. Ya. Entonces, eso fue... Pero yo no quise quedarme. Ahí me regresé. Inter no quería contar conmigo. Estuve 6 meses entrenando aparte. Y ahí fue que en el 2018 pegué la vuelta. Que viene otro momento épico. A ver. ¿Cuál? De tantos. Y comenzamos la charla con el tema de campeones continentales, ¿no? Ah, con el balón. Sí, sí, sí. Con Pues ese sí. balón. Es el de la foto. Claro. Es de ese partido. ¿Este es el partido? De ese Hay un momento partido. icónico, es como así, pero pues, creo que debe haber como videos de hinchas de la tribuna o desde abajo, pero en televisión se ve muy poquito. Que pues obviamente estábamos contra los vírgenes continentales y nosotros estamos en esa fase de pasar de octavos a cuartos. Claro, exacto, claro. Mete el gol Rufai, todos se van a celebrar y este loco también ahí. ¿Cómo? O Fue sea, hermosa. Esa fue divina, weón, divina. Esa fue buenísima porque, claro, yo me acuerdo que en las 2 semanas previas a eso, yo les decía a los más peladitos, siempre jodiendo, pues les decía, muchachos, yo les voy a decir una cosa. Todo puede pasar. Aprovechen y merquen, salgan con sus hijos al parque, aprovechen y hagan todas las cosas que puedan hacer, porque si no clasificamos, nadie va a poder hacer nada en varios meses, porque o nos las van a montar o nos van a putear. Estilo pandemia. Así que, no sé, aprovechen, hagan cosas, pero aquí o es muy bueno o es muy malo. Entonces, claro, puta, weón, y para mí, porque esto no me enorgullece, pero
¿Ustedes se acuerdan la de Ramón Díaz que lo putean que se va a la B? Yo no. Yo no. Yo siempre con ellos les hago la famosa Ramón Díaz. Ellos me sacan la final en la cara y yo no. Yo no. Yo, qué pena, yo estaba No, en no, Miami. amiguillo. El 17 de diciembre estaba en Miami. En Brickell. No, de no. vacaciones. No, Virgen Continental no vine acá. Entonces, claro, todos ellos me querían ganar. O sea, ellos en verdad hubiera sido duro porque Ellos me hubieran te odiaban. me hubieran caído demasiado Es que- si yo Uy, sí. perdía esa específica fase. Y claro, 0-0. En verdad, llegamos a semifinal. La gente no se acuerda, pero llegamos a semifinal de Copa Sudamericana. Contra Junior. O sea, eso tiene un valor. Pero claro, no éramos un equipo medio pelo que tenía muchas ganas. No, y también tocó un Junior difícil. Pues Yo- estaba yo- Díaz, estaba Luis Díaz. ahí. Mucho días Llega- que yo- yo, yo- a Miguel Harlan. Solís en el arco, pues es que... Harlan. Sí, no había chance. No había chance. Pero cuando ganamos, claro, a mí ese día me putearon como el loco. No, aparte cuando entra el camión. Había ganado 14 estrellas. Me importa un carajo. El único campeón de la Sudamericana. Ese es otro momento épico. Pero creo que ahí viene otra foto que tú les haces así. Claro. Desde El ahí balón, ese cuando partido. va con el balón. No me enorgullece mucho. Deberías firmar el balón. No, pero hace Pero- parte del folclore. Pero hace parte del folclore. Hace parte Exactamente. del folclore. Pero, claro, cuando Rufai, cuando hace el gol Rufai, claro, a mí me tenían tan prendido que, que se me sale volteado. Alguien del cuerpo que también aparte lo coge, ¿no? Es como... Creo que fue Mauro, que todavía está Sí. ahí. Pero El de gordo, hecho también el te Dino. acompañó Salazar. Sebastián les hizo así. Claro. No, entonces Pues, la le tribuna trabajó la cabeza todo el rato, o sea. Y después, claro, cuando entro y hago el video, cuando digo lo que digo, No, tenlo ahí. quedó el video y quedó buenísimo, en verdad, Ya, que lo hayan filtrado, en verdad. Que Pero- yo no dije mentira. No, está bien. No, pero fue un partido muy pesado. Aparte, nosotros estamos en norte. Llegar ahí para los hinchas también fue Sí, pesado. claro. Yo me fue cagué, complejo. yo me asusté feo. Es que son de esos clásicos que siempre se sintieron diferentes. No sé Sí, si por sí, el sí. torneo, por qué, pero es de esos clásicos que uno tiene muy presente por también lo que veníamos. O sea, nosotros Sí. veníamos en un momento, o sea, como sea, que era sacarnos ahí la espina. Sí. O sea, Lo que tú decías. muchachos, nos ganaron la final, todo bien. Pero si aparte nos hubieran ganado Sudamericana, no estuviéramos haciendo esto ahorita. Sí, Básicamente. pero no de pronto tan así. Pero hubiera sido un golpe. Claro, tú Anímico fue fuerte. knockout. Hubiera sido. Entonces esto no. Pero aún podemos jugarlos con que no estrenan ese pasaporte. Igual no necesitan. No ¿para necesitan qué? ahorita. Vela ahí. Están chiquitos todavía. Entonces ya cerrando ese momento épico de tantos momentos icónicos de nuestro ídolo. Creo que hay el último y es cuando tú te lesionas. Creo que contra el Cúcuta. Sí, allá. Sí, claro. Sí. Parte como a las 3 de la tarde. Pues. Sí, fue un partido. Creo que el segundo partido de Patricio. Sí, fue empezando la temporada. Y pues ya es como, pues ha pasado todos estos momentos épicos. Es como, me jodo acá en este momento. Sí. Pero hay una como que estás en el campín, inclusive también en las charlas técnicas en Tengo, toda la vaina, que sales pues, con la pierna media jodida y seguías ahí. Claro, sí. Las Sí, fotos. me acuerdo. En las Esas charlas fotos y son todo. buenísimas. Esas fotos son buenísimas. Pero refleja mucho el espíritu tuyo de estoy acá, tranquilo. O sea, Es Gunter. no estoy jugando. Es Gunter. Otra vez Gunter. No estoy acá físicamente, no nos va a aportar mucho en el campo. Claro. Pero presencialmente. Pasa que yo creo que también había una. Teníamos mucho tiempo sin ganar. O sea, la situación era muy mala. La presión de volver y de volver tú siendo Claro, referente, yo en lo ídolo. personal la vi. Yo me lesioné 2 veces. Una muy peladito, que en verdad mi cuerpo era diferente. O sea, mi regeneración de la operación, todo fue diferente. Pero ya cuando te lesionas con 33 años, yo dije, aquí me va. Y en verdad yo dije, no, yo tengo que recuperarme. O sea, y a mí la pandemia me cayó como anillo al dedo. Es muy egoísta de mi parte. Claro, decirlo. pero sí. Pero a mí me cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque yo estaba en el punto en que ya estaba más o menos bien, pero yo estaba forzándolo porque yo quería jugar. Claro. Para en el torneo
Y se paró como Aquí dos me meses. recupero. Y claro, yo utilicé esos 2 meses, yo entrené como un burro. O sea, yo hacía Estilo tres veces al día hacía terapia. O sea, y claro, la pandemia me ayudó. Cuando yo en verdad en ese momento no veníamos jugando bien, yo dije, no, yo tengo que estar. O sea, yo tengo que estar ahí. Habían pelados que no entendían, habían pelados que no estaban acostumbrados a la presión. Sí, claro. O sea, era como una manera de estar ahí como más que todo por ellos, pues. Pero igual es básicamente. que siempre fue así, ¿no? O sea, si miramos, o sea, podemos mirar el 2009 y como le hablabas a Julio que era el capitán, era como usted lo tapa, Sí, siempre fue como yo muy tengo esa de personalidad meterte también, claro, para sí. capitán o segundo, pero estar siempre ahí. Yo como- siempre digo que capitán es más allá de la cinta, o sea, hay Claro. muchos capitanes dentro de un grupo con diferentes características, con diferentes responsabilidades, con diferentes roles. Entonces yo siento que yo tenía un cierto rol y claro, y a mí me gustaba ir al estadio. O sea, me gustaba ir a ver al equipo. pues, Qué ¿sabes? raro, porque normalmente el jugador... Sí, exacto. Es que es por ya lo en ese mismo. momento había pasado muchos años, entonces ya estaba en mí, o sea, ya había esa parte de hincha que es como lo vivo hoy. Pues yo tengo una pregunta. Ya Leider visitó la Curva Sur, ya cantó con La Guardia. Ya don Alfonso Cañón también lo pudimos hacer y nosotros lo pudimos acompañar. ¿Cuándo tú? Bueno, yo confieso que cuando vi que había partido, yo les iba a decir. Uy. Se canceló y claro, no pude. Dijo, vaya preparando el Parabanal. La banqueta. La idea era poder venir al clásico, o sea, hubiera sido Claro. brutal. Pero ya llegará. Aparte, imagínese a Luisma con Yo ese vi- ímpetu mirando la barra. Bueno, vamos. Yo Los vine cantos, contra... ¿Contra quién fue que yo estuve aquí? 2022. Cuando estaba sacando la visa para irme a Estados Unidos de trabajo. Que fue, yo no sé si ustedes vieron, yo llevé a mis hijas a Café Pasaje. Sí, claro. Yo me hice todo el recorrido con ellas. Uf. Entonces, claro, en ese día yo llevé a Olivia, en ese viaje yo llevé a Olivia al estadio. Y yo tenía el tapaboca y tenía lentes aparte y me tapé, en verdad. Yo quería... Y estaba con mis hijas, mi hija estaban con los hijos de un amigo. Yo no quería como La que se exposición en hiciera, ese momento tan personal. Pero me agarró la cámara de Wii, o sea, sí se vio, pero ese es el último partido en vivo que fui. Pero sí. ¿Hace falta? Sí, claro, sí. O sea, o sea, como te digo, me gusta ver a Santa Fe, o sea, lo disfruto, me parece una experiencia. Así en TV, por mi trabajo hoy veo 25 millones de partidos. Claro. Pero Yo no veo siempre fútbol. está ahí. Yo no veo fútbol, o sea, yo no me siento a ver Champions, Ok. yo intento despejarme, obviamente si hay partidos buenos, pero a Santa Fe lo veo. Uf. O sea, es el único que en verdad puedo Disfrutar. y sufrir y estar ahí, es el único. La suscripción de Winnie Atlanta es de... Es de Luisma. No, pues nada, la Curva Sur te espera. Esperemos que se dé pronto. Esperemos que se dé pronto. Primero, yo tengo Ahora. una pregunta que yo como filosofía de vida tengo tener un equipo por país. Ok. Los santafereños, ¿a qué equipo deberíamos alentar en Venezuela? Al Táchira. ¿Cierto? Sí, al Táchira. aunque el Caracas es rojo, Pero no a Táchira. Pero Caracas tiene afinidad con el América. Son amigos. Ah, ves, entonces no. Entonces no, nada o nada. Táchira. No, Táchira. Ah, no, listo. Listo, ya saben, Táchira. Táchira. Listo, no, pues Luisma. No, para nada. Mira, me disfruté mucho la charla. En verdad, gracias por venir hasta acá. Gracias, Luisma. Gracias a ti. No, a ti, que estás acá. Usted fue el que vino sacando. No les han dado la visa para ir. Gracias por traer todo esto. Con gusto. Aparte, todo lo que hacen por Santa Fe, o sea, por la marca, por el brand como tal. A mí me parece que eso en el fútbol, y sobre todo el fútbol de aquí, es todo muy igual. O sea, todo es como, es esto, y ustedes piensan fuera de esa caja y traen cosas con diseños, traen cosas diferentes. No, es que en verdad, y yo te lo he dicho a Mateo, si algún día yo llego a tener voz y voto dentro de Santa Fe por cualquier rango, por cualquier rol que yo tenga, ustedes son departamento de marketing, o sea, de fijo. Ustedes son rodados. Claro, Nos pero va a es hacer que, llorar a ese paso. pero es que esa es la gente que ustedes son el tipo de gente que necesitan dentro la marca. Es que la marca al final es lo que termina siendo lo más valioso de toda la historia que hay detrás. Es la esencia.
es la esencia. O sea, sin eso no hay un culo. Lo que pasa es que tiene que estar gente que sea hincha del club y que lo sienta. Sí, sí, claramente, pues obviamente hoy hay un líder que no tiene cualidades de esa... O sea, yo Ese siempre ese digo... sentido de pertenencia, de ver las cosas de otra forma diferente. Méndez es un buen administrador, pero el hecho de que seas un buen administrador no quiere decir que seas un buen presidente o un buen líder. O sea, tiene otras cualidades, pero hay otras. Y tú siento que en ese puesto de equipos tan tradicionales, tú tienes que tener la capacidad de conectar con la gente. Si no conectas con la gente, Entonces me Y compadre. eso es platas, realmente. eso trae más plata. O sea, no es eso como trae que más sea por el amor venta. al arte, sino. Claro, o sea, trae ventas. es al final, y eso es lo que buscas. Todo es o sea, sí somos hinchas de una empresa, porque no lo podemos negar, pero todo va en conjunto. Claro. Y juegan desde el corazón de nosotros. Entonces, Sí, todo pero es yo muy creo que complejo. igual decir que es una empresa, sí, obviamente desde su figura. O sea, él lo ve así, De su digamos. figura corporativa Sí. y Sí. su NIT, obviamente, pero es una empresa. Pero dijo el ídolo, desde que esté el escudo, Marica, sí. así. No, cerró con toda. Ya, Vamos a hacer una recreación. Salud. Gracias. Bueno, ¿verdad? salud. Gracias Salud. por ese momento. Chicos, muchas gracias por vernos. Creo que es una de las sesiones, una de las más top. Ya uno de los ídolos más grandes de la institución nos está acompañando. Gracias por todo el apoyo, gracias por siempre pues seguirnos y por apoyar todas estas cosas que pues tú nos ayudas como a enaltecer esas cosas, esa motivación, por así decirlo. Y pues nada, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, porque esta sesión está increíble. Y nada, un abrazo. Un abrazo, ¡vamos! ¡Vamos, ¡A seguir celebrando! ¡Vamos!